iniciar un diálogo entre la Cancillería, como rectora de la Agenda Internacional de los Derechos Humanos, como entidad oficial que se relaciona con organismos internacionales de derechos humanos, sea del ámbito universal de las Naciones Unidas o del ámbito regional del sistema interamericano, a través, por supuesto, de nuestras embajadas, de nuestras representaciones permanentes, y que ese diálogo entre la Cancillería y las organizaciones de la sociedad civil sea un diálogo que apunte en dos sentidos. El primero, de conocernos mejor, de saber las posiciones, los elementos de juicio, las ideas, los planteamientos, los reclamos que pueden tener las organizaciones no gubernamentales, y también de parte del Estado, servir como vehículo para el trabajo que debe hacer frente a en el manejo, en la ejecución de esa gestión, de esa Agenda Internacional de Derechos Humanos, digo como un vehículo para que ese manejo sea más eficiente, que responda a las aspiraciones reales de la sociedad ecuatoriana de una manera adecuada. Diálogo, colaboración, no simplemente significan esta reunión, quiero esto enfatizar. Ya lo saben ustedes, nuestra idea es ir hacia algo más. Llegar o establecer o concertar con ustedes un mecanismo permanente, un mecanismo que haga que en las distintas manifestaciones de la temática de los derechos humanos se pueda dar un seguimiento adecuado a la Agenda Internacional del Ecuador. Una cosa son los derechos de la niñez, otra cosa son temas de discapacidades, en fin, una variedad de temas y de subtemas de derechos humanos que deben ser atendidos no solamente en esta globalidad que les menciono, sino con la especificidad que cada una de estos asuntos, de estas cuestiones reclama. Aquí me han puesto algunas líneas argumentales, yo simplemente les digo, son pensamientos al respecto. Primero, por supuesto, tenemos como marco de referencia a las disposiciones de la Constitución de la República. El Ecuador es un Estado de derechos y justicia, esto tenemos que tomarnos muy en serio, no es una proclamación meramente retórica, no es ni siquiera, yo diría, una norma legal, sí, una norma legal. Yo también creo que tiene que ser un compromiso ciudadano, un compromiso de todos nosotros por luchar porque nuestro país sea un país donde los derechos humanos son el centro de la atención del Estado y, por supuesto, con la sociedad civil, de un trabajo conjunto para llevarlos a la práctica, para promoverlos, para protegerlos. La participación de las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. Esto a veces se pierde de vista desde el lado del Estado. A veces se ve a las organizaciones de la sociedad civil como actores marginales que están haciendo planteamientos, reclamos, etcétera, pero no como lo que debería ser. Actores reales, directos, de alguna manera en pie de igualdad con el Estado, en el sentido de que debemos juntos trabajar porque la sociedad ecuatoriana sea una sociedad donde los derechos humanos realmente tengan una vigencia efectiva. El Estado tiene que responder por la vigencia de los derechos humanos. Es un planteamiento claro y clave del cual nosotros estamos partiendo. Y en ese sentido, el Estado tiene que interrelacionarse y actuar con las organizaciones no gubernamentales, con la sociedad civil, para que esta responsabilidad sea eficiente, efectiva y se mejore. Nosotros tomamos, y debemos tomar, si no, las observaciones de la sociedad civil, no como observaciones que tratan de cuestionar al Estado por cuestionarlo, o de objetar al Estado por objetarlo, sino como una manera de buscar que los derechos se materialicen y cuando el Estado cometa eventualmente alguna infracción o uno de sus agentes lo haga, esa infracción sea atendida de acuerdo a los ordenamientos, al ordenamiento legal que existe y que para estas eventualidades tiene procedimientos establecidos. Simplemente quiero mencionar tres aspectos o tres momentos en que la sociedad civil puede interactuar en la agenda internacional de los derechos humanos, ¿verdad? También sabemos que hay una agenda nacional que maneja el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, también sabemos que la Defensoría del Pueblo tiene mucho que decir en la materia. Yo solo quiero mencionar estos tres elementos que la Cancillería, como rectora de la Agenda Internacional en Derechos Humanos del Ecuador, está muy interesada en explorar con ustedes la manera de desarrollar y de llevar adelante una productiva relación de trabajo. En primer lugar, la participación de la sociedad civil
en los mecanismos de seguimiento de compromisos ante organismos internacionales de los derechos humanos. Una observación al respecto: ya hay una participación de la sociedad civil. Sabemos, por ejemplo, los informes a la sombra, sabemos las representaciones que se hacen, sabemos las cartas que se dirigen a relatores especiales, los amicus curiae, una serie de canales por los que la sociedad civil está actuando. ¿Cómo mejorar esos canales? ¿En qué medida la Cancillería puede ayudar o contribuir para que esos canales sean adecuadamente utilizados? Puede parecer como una especie de contrasentido que la Cancillería, que obviamente representa la posición del Estado, a su vez quiere alentar a que estos canales se activen. No es ningún contrasentido, estamos todos a bordo del mismo, en el mismo proyecto. El proyecto de hacer del Ecuador un Estado donde cada vez mejor se garanticen los derechos y responsabilidades, ¿no? Algo de lo que está haciendo China ahora, por ejemplo, desde la Defensoría del Pueblo, ¿no? Siendo que forma parte de la estructura estatal, la Defensoría a su vez observa al Estado a partir de las responsabilidades que ella tiene para representar los intereses de los ciudadanos. Un segundo punto que resaltaría yo, ya tenemos ejemplos de colaboración muy interesantes en la preparación, por ejemplo, del informe del Ecuador, el informe periódico del Ecuador al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Hay una muy interesante colaboración entre el CONADIS y la sociedad civil, las organizaciones que representan a personas con discapacidades, a fin de trabajar conjuntamente en la preparación de este informe. Es decir, hay ejemplos ya donde esta colaboración se ha dado y hay otros que se deberían evidentemente desarrollar, ¿no? Me parece, por ejemplo, que sería genial que en la preparación del informe, en lo que concierne, por ejemplo, libertad de expresión, podría la Cancillería hablar con Fundamedios, por ejemplo, que es una de las organizaciones activas de esta materia, ¿no? Escuchar sus planteamientos. A lo mejor el Ecuador va con un informe X y todavía mantenemos con Fundamedios distintos puntos de vista sobre algo, pero el hecho de haber tenido antes esa interrelación creo que es extremadamente válido, extremadamente necesario. Un segundo momento de esta colaboración creo que se puede dar a través de la relación entre el Estado y los procedimientos especiales universal y regional. Me refiero a los relatores de Naciones Unidas o los relatores de el sistema interamericano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es otro momento donde puede haber y debe haber una colaboración entre sociedad civil y el Estado. Creo que el Estado tiene que asumir con mayor, diría yo, madurez, no una madurez en términos biológicos, sino una madurez en términos jurídicos, por una parte, en términos de discurso, de recibir las visitas de los relatores especiales y recibirlas con apertura, con transparencia, con real propósito de ver en esas observaciones, y muchas veces los relatores presentan observaciones extremadamente críticas del Estado, como una oportunidad para que el Estado mejore en el tratamiento de esos temas. Yo creo que eso es extremadamente importante y que tenemos que de alguna manera cambiar desde el Estado esa visión de las cosas y ver a los relatores no como esos fiscales que gratuitamente vienen a apuntar al Estado con el dedo, a observadores objetivos de la realidad que vienen a hacer planteamientos con los que nosotros tenemos que trabajar. Eso no quita que eventualmente tengamos alguna discrepancia desde el Estado con un relator, pero eso no quiere decir sino que debemos buscar limar esa discrepancia y ver por qué se está produciendo. Cuando yo estuve como funcionario diplomático en la misión permanente del Ecuador en Ginebra hace algunos años, tuve un gran honor en ese entonces, y es que el Ecuador presentó la invitación abierta a todos los relatores de Naciones Unidas para que visiten al Ecuador. Fue una invitación que todavía se mantiene. Básicamente fue una carta mediante la cual el Estado ecuatoriano entonces comunicaba al sistema de procedimientos especiales de la ONU que podía venir al Ecuador en cualquier momento y sin invitación previa, sin una invitación permanente. Eso es una gran cosa, creo yo, que sin embargo debemos en la práctica llevar a la práctica, ¿no? Ahora están viniendo acá el relator especial para la libertad de expresión de Naciones Unidas conjuntamente con el relator especial para la libertad de expresión del sistema interamericano. Creo que es un gran momento en el cual estas visitas de relatores especiales incluso se vinculan y hacen un trabajo en tándem, por así decirlo, que va a ser beneficioso en los términos que acababa de relatar.
Y finalmente otro momento, el último que quiero mencionar, hay otros, pero por destacar tres importantes, es el trabajo de la Cancillería, del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de sus misiones permanentes ante la OEA y en Ginebra, con respecto a la participación del Ecuador en organismos multilaterales de derechos humanos. Me refiero al Consejo de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si bien el Ecuador no participa en este organismo, porque sabemos que es una comisión constituida por determinado número de miembros, ¿no? No es igual que el Consejo, donde están los estados presentes, pero que, sin embargo, a través del Consejo Permanente y la Asamblea de la OEA, cuando maneja temas de derechos humanos, es efectivamente un organismo multilateral. Estos organismos, estos foros multilaterales tienen instancias para la participación de la sociedad civil. Yo creo que el punto básico, central, que tiene que hacer el Ecuador, y en esto no estaríamos descubriendo el agua tibia, es algo que otros estados hacen, cómo promover la presencia de la sociedad civil ecuatoriana en los trabajos de estos foros multilaterales. Esto creo que es un asunto extremadamente importante que tenemos que explorar, que buscar las formas de encontrar, facilitar esta participación. Algo que siempre a mí me llamó la atención, tanto en Ginebra como en Washington recientemente, es ver cómo organizaciones no gubernamentales de otros países tienen una mayor presencia y participación en estos foros. Siempre la participación ecuatoriana, en número al menos, ha sido más reducida, ¿no? El potenciar una mayor participación no es simplemente multiplicar el hecho de que haya más ONGs ecuatorianas participando en estos foros, sino evidentemente potenciar su aporte real, y ese aporte real, por supuesto, redunda también en beneficio del avance de los derechos humanos en nuestro país. Esa es un poco la lógica que tenemos que pensar, que trabajar, que buscar desarrollar para este trabajo conjunto entre sociedad civil y Estado en el desarrollo de la agenda internacional del Ecuador.